libro como tal. No, el examen viene sobre el contenido de las cátedras. Si ustedes ingresan a clases, pues tienen la posibilidad de obtener una nota satisfactoria porque yo no examino sobre un libro específico. Yo lo que hago es venir y conforme a las cátedras, pues obviamente, como ya lo platicamos, examinar. Entonces, pues quise repetir esto con base en la pregunta que el día de hoy Vanessa me había realizado. Entonces, de igual manera, cualquier duda se pueden comunicar con ella también. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco ya conforme lo que establece la primera unidad del programa de estudios, pues vamos a hablar un poco de las generalidades del derecho procesal del trabajo. Aquí, pues obviamente, yo lo que hago es venir y solo consignarles esto a ustedes con relación a los antecedentes, es decir, desde dónde nace el derecho procesal del trabajo, cómo nace el derecho procesal del trabajo, ¿ya? Hay un tema muy importante que el derecho procesal del trabajo, recordémonos que cuando nos referimos al derecho común, ¿a qué nos referimos, jóvenes? ¿Qué es el derecho común? El bien de la mayoría de la población del estado de Guatemala en relación al bien particular de algunos. Ok, sí, también va enfocado en otro aspecto en cuanto a los derechos igualitarios o comunes, sino cuando ustedes escuchen dentro del derecho de la rama del derecho, cuando se refiere al derecho común, se refiere al derecho civil como tal. Cuando ustedes escuchen en los privados que se establece el derecho primario, estamos hablando que es el derecho civil. ¿Por qué? Porque el primer derecho, ya que de una u otra manera se creó, es el derecho civil. ¿Y por qué se creó el derecho civil? Tema muy importante, para regularizar específicamente todo lo relacionado con las tierras, todo lo relacionado con la posesión específicamente de las tierras, ¿ya? Pero previo a la posesión de las tierras, encontramos cuando relacionaban la compra y venta de seres humanos, porque pues obviamente ya ustedes vieron derecho romano, ¿verdad? Y Sí, licenciado. qué nombre se les daba a estas personas que eran los que servían a los demás esclavos, y cómo se vendían o cómo comerciaban a los esclavos ellos. ¿Se recuerdan de eso, derecho romano? Como cosas, licenciado, no como personas, sino como cosas de utilidad. Así es, buenas noches, Arturo. Eran cosas, no eran específicamente tomados como seres humanos. Todos conocemos la historia del Black Friday, ¿verdad? ¿Qué significa Black Friday? Viernes negro. Viernes negro. Ok, ¿y cuál es la historia del Viernes Negro? Porque si tengo entendido yo, licenciado, de que era el día en el que subastaban a los esclavos. Ajá, ¿y por qué lo subastaban, Elena? Buenas noches. Buenas noches, licenciado, para venderlos al mejor postor, digámoslo, quien pagara más por ellos, se los ponía como que enfrente de todos y decían que los mostraban como productos que tenían buenos dientes, que eran fuertes, que podían hacer más cosas, que las mujeres podían lavar, cocinar y todo eso, como esclavos, producto como pura ganadería, por así decirlo. Así es decir, si venía Ileana y miraba a una persona que estaba sirviéndole pues, a un rey, a un monarca, le decía, mira, me interesa, pues obviamente esta persona, ¿por qué te sirve? Le decía, espérate, ya va a salir la venta de los esclavos y miramos cuál podemos intercambiar. Pues obviamente a eso se refería la venta o Black Friday. Uno se va por el consumismo. Bueno, ustedes no, pues porque son estudiantes, los abogados. Dígame, Anel. Aunque
Bueno, de Black Friday no tiene nada porque muchas veces es pura estafa porque el mismo precio tiene, incluso le incrementa y cuando uno quita a veces los precios abajo encuentra los precios normales. No es como realmente porque será porque no hay una ley que sí rija porque en Estados Unidos sí se da el descuento, pues. Por ejemplo, en Guatemala no. Así es. Sí, eso pues ya lo vemos específicamente ya en la... Sí, tiene razón Daniel. Y eso ya lo vemos en la actualidad como tal, pero el origen, el concepto, la historia, pues obviamente de esto era pues venir y poder vender a los esclavos. Y tal y como lo dijeron ustedes, pues obviamente eran tratadas como cosas. ¿Ustedes han escuchado la ley del talión? Sí, de ojo por ojo y diente Así por es, diente. Así es. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, yo venía y decía, este esclavo o esta persona me hizo tal cosa, entonces yo voy a vengarme. Y yo lo podía matar y no había nada que regulara. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que existía una anarquía. Y los monarcas, pues obviamente, o los reyes, pues obviamente cuando tenían a sus plebeyos correspondientes, ya, al final lo que pasaba era que se fueron dando cuenta que de una u otra manera les generaba mucha anarquía. ¿Por qué? Porque se podía hacer justicia por sus propias manos. Y ven ustedes la historia de esas películas, de esas historias que se dan, pues hoy ya lo vieron ustedes en derecho romano y por eso pues lo traigo a colación, pues que obviamente cuando se hacía justicia, cuando era demasiado el crimen que se cometía en un lugar, pues los llevaban a la horca. ¿Se recuerdan ustedes de la horca? O cuando los venían, los ahorcaban, a los degollaban. Entonces se sentaba un precedente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que de una u otra manera se empezaron a crear, pues obviamente, la resolución de conflictos de manera unilateral. Entonces, y empezó precisamente por la tierra. Entonces, como cada quien hacía su justicia, pues empezó a regularizar primero, ¿ya? Cuando venían las cédulas papales, ya estamos hablando de 20, 30, 50 años después. Entonces, así es como empieza el origen del derecho, ¿ya? El derecho en general, el derecho común, cuando hablamos del derecho común o del derecho general, estamos hablando del derecho civil, ¿ya? Entonces ya cuando vemos, ya ustedes leyeron la historia de la Revolución Industrial, ¿verdad? ¿Cómo van con esa lectura? Sí, licenciado. ¿Sí lo han leído? Hola Adriana, buenas noches. ¿Sí lo han leído? ¿Jóvenes? Bien. Yo lo leí anteriormente, licenciado, pero ahorita no tengo muy fresca la lectura, pero esta semana me voy a poner a leer lo de la historia de la Revolución Industrial. Gracias, Esther. Es muy importante que lean la historia de la Revolución Industrial porque de una u otra manera, ¿cómo le establece la diapositiva? Le pueden tomar si quieren ustedes screenshot, no escriban, sino pongamos atención y platiquemos. Estas mismas diapositivas son las que voy a utilizar en clase. Yo llevo un proyector y pues obviamente ahí lo proyectamos. Entonces, al final se da la evolución del derecho procesal del trabajo como tal y ya vemos en el periodo exegético ya o el periodo de los procedimentalistas que decíamos. Entonces, el periodo en donde ya se van creando los procedimientos. ¿Por qué? Porque obviamente les dio resultado el venir y empezar a regular el derecho primario o el derecho civil, como se le conocía. Entonces, de esa rama, de la misma forma en que juzgaban específicamente a una persona que robaba una gallina, de esa misma forma juzgaban a una persona que mataba a otro ser humano. ¿Por qué? Porque no había específicamente una división de las ramas del derecho como tal. Entonces ahí donde ya los científicos, ahí donde ya los asesores de los monarcas correspondientes ya empiezan a que de una u otra manera a establecer que no es lo mismo que una persona que roba una gallina reciba una condena a una persona que mata a un niño o a una mujer o a una persona de tercera edad y reciba una condena similar. Entonces, por eso es que se van creando específicamente esta división de las instituciones como tal. Entonces, en la diapositiva, esto lo saqué de estos libros, como les digo,
en donde al final ya el derecho procesal del trabajo como tal se daba a la creación de procedimientos. Bueno, entonces como elaboró después de la revolución industrial, que es en donde ya específicamente se crea ya con mayor énfasis los procedimientos de derecho del trabajo, ya se dan muchos aspectos. ¿Han escuchado ustedes la historia de los mártires de Chicago? ¿No, licenciado? No. No, licenciado. Bien. Pero si no la describe, excelente. Se los dejo de tarea. ¿Se celebra o se conmemora el 1 o el 1 de mayo, jóvenes? Se conmemora. ¿Por qué, Leila? Se conmemora, Alex. ¿Por qué, José Arturo? Jorge Arturo. Porque es una causa que se ganó con mucho sacrificio, licenciado, no es celebración. Se conmemora por todo lo que conllevó que esa fecha significara el Día del Trabajo. Así es. Y recordémonos que fue en donde murieron más de 800 personas en las bodegas que se incendiaron. ¿Por qué? Porque obviamente ellos lucharon por su derecho. Eso fue el 4 de mayo, pero iniciaron específicamente con estas protestas el 1 de mayo. Entonces, por eso es que se conmemora el 1 de mayo. Y a esa historia, que la pueden encontrar en cualquier libro o en el Google, se le denomina los mártires de Chicago. Les recomiendo por favor que lo lean, porque esto sí es una lectura pues obligatoria, si lo quieren ver de esa manera, para efectos del derecho como tal, porque esa lectura sí la van a tener que tener si el próximo semestre pues ustedes deciden, primero que Dios nos dé la vida, pero que ustedes deciden continuar conmigo en derecho colectivo del trabajo, ahí sí deben de leer la historia de los mártires de Chicago, que es pequeña, 10 hojitas más o menos, porque de ahí es donde se da específicamente la historia del derecho colectivo del trabajo como tal, ¿ya? Entonces, ya en esta evolución como tal, ya se va evolucionando para el siglo XIX, pues ya se van creando los procedimientos específicos del derecho procesal del trabajo, ¿ya? Entonces, se va combinando específicamente esa relación ecléctica entre el derecho común o el derecho primario con el derecho procesal del trabajo de otras ramas. Entonces encontramos 3 escuelas, que estas escuelas, hay varias escuelas, ¿ya? Tenemos la escuela Grecia, tenemos la escuela alemana, tenemos la escuela italiana, la española, posteriormente la escuela mexicana, pero estas 3 escuelas fueron las primarias como tal, en donde, pues, no sé si han leído ustedes a James Goldsmith. No, licenciado. No, licenciado. Va. No, licenciado. La carrera de Derecho, mis estimados compañeros, es una carrera de leer, porque el derecho en general se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Pero ¿cuál va a ser la base sólida de ustedes para poder ejercer específicamente? Es el tener el conocimiento. ¿Y cómo van ustedes a tener el conocimiento? Específicamente, leyendo. Esto es fuera de la carrera, pero, y no me contesten, pero ¿cuántos libros leyeron ustedes el año pasado? Eso los dejo para su consideración. Y si ya se pusieron de meta, leer 1 o 2 libros más de los que leyeron el año pasado. ¿Por qué? O, por ejemplo, ¿quién lee la prensa todos los días? ¿Por qué estaban las colas hoy hasta casi la Betania, jóvenes? Según tengo entendido, yo sí tengo idea, Alex, porque yo vivo cerca. Hubo un tiroteo en donde una persona destaparon un carril. Así es. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez aquí pues no es tanto en la clase, pero sí para el futuro, sí lean, porque la carrera de Derecho es específicamente de lectura. Yo les dije a ustedes, no creo que no les hice esa pregunta. Dígame, Daniel. Licenciado, sí, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, leer noticias, yo siento que
lejos de tener un tema, ¿cómo decir? De adquirir sabiduría. Por ejemplo, las noticias uno lee y la verdad uno se desespera un poquito porque ve la delincuencia hoy en día está imparable. Por ejemplo, yo en redes estoy un poquito activo. Por ejemplo, hoy vienen 2 muchachas y matan a una persona en la gasolinera Shell, digo yo. Entonces, yo, por ejemplo, en el leer la prensa libre o ver nuestro diario, digo, uno lee el título de principio a final, es matazón. Entonces, a veces lejos de venir uno a decir enriquecer, más bien se preocupa uno, parece uno así como, ay Dios, si va a pasar algo, porque hoy en día, por ejemplo, las féminas están bien metidos en el área de la delincuencia, pues. Entonces, digo yo a veces, por ejemplo, yo en mi caso, yo le hacía un comentario en una publicación y decía, en el momento que esa mujer suben un video de noticias en Miguel Petapa donde llega también una mujer, se baja la moto y le va y le dispara al muchacho, a un señor de una venta de llantas o pinchazo. Entonces les digo yo, en el momento que ella automáticamente violentó los derechos de esa persona, ella automáticamente pierde sus derechos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, debemos de reformar nuestra constitución, tanto constitución como el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser una eficacia. En ese sentido, por lo menos yo sí lo leo y me gusta leerlo porque en qué se puede ayudar y beneficiar. Porque el problema que tenemos hoy en día es que las leyes muchas veces son vulnerables a ciertas personas, ¿verdad? Mi opinión, Lick. Gracias, Daniel. Patricia. Usted decía lo de la prensa libre porque yo regularmente me he dado cuenta, hablando de las dos cosas, tanto lo del compañero, yo no veo Noticiete, por ejemplo, ni T13 porque son noticieros amarillistas. En cuanto a la prensa libre sí me gusta porque ahí sí vemos como más temas de interés, tanto político como nacionales, ¿verdad, licenciado? Solamente. Gracias, Adriana. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? El diario de Centroamérica, Lick, tiene mucha información interesante para los notarios y para los que estamos estudiando derecho, por los edictos y los avisos públicos que se generan ahí. Gracias. Tanto para cambio de nombre, por situaciones también de... Sí, solo perdón, tal vez le quitamos la mano porque Adriana tenía la palabra. Disculpe, Jorge Arturo. Perdón, Lick. Disculpe. Dígame, Adriana. Gracias, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, buenas noches. Y yo sé que yo tengo mucha particularidad de leer desde los 20 años, pero de mis 20 años, ¿verdad? No 20 años atrás. Pero yo me encanta leer mucho lo que es noticia internacional, política y política nacional, ¿verdad? Me gusta mucho aprender de todos los procesos políticos que están a nivel mundial y me encanta saber cómo vamos nosotros, que por cierto vamos muy atrasaditos. Pero nuestras reformas, opino yo, de derechos sí deberían de ser realmente tomadas en serio, ¿verdad? A modificar, porque no nos está ayudando en nada en el sector justicia. Gracias, Adriana. Ahora sí, Jorge Arturo, disculpe. Muchas gracias. No, el comentario era que pues, la lectura de los diarios, en este caso, que pareciera ser algo no productivo, realmente tienen varias secciones que nos permiten sacar una radiografía de la realidad que se está viviendo actualmente en nuestra sociedad. Pero yo hacía referencia al diario de Centroamérica porque en él pues, salen publicados los edictos y avisos públicos que a los notarios ya en funciones y a los que estamos estudiando nos puede servir bastante para ver cómo es que se hacen ese tipo de avisos, ¿verdad? Cuando se dan, por ejemplo, los cambios de nombre u otras actividades del notariado. Ese era el comentario, gracias. Gracias, Jorge Arturo. Sí, precisamente a eso me refería yo, jóvenes, cuando les digo lean los periódicos, no me refiero al amarillismo, me refiero a lo que ya Patricia, Jorge Arturo, Adriana mencionaron en cuanto a la temática de la realidad nacional, porque no nos podemos abstraer de Guatemala. Todos vivimos en una psicosis específicamente de que la delincuencia que nos atañe en el país. Pero ¿qué pasa específicamente con la política nacional? ¿Nos incumbe o no nos incumbe?
¿Qué pasa? Ahorita voy, María Virginia. ¿Qué pasa específicamente con la delincuencia? ¿A qué vino el secretario? ¿Quién es el secretario de Estado de Estados Unidos ahorita? Situación migrantes. Marco Rubio, licenciado. ¿Y a qué vino Marco Rubio? No, Aumentar los aranceles. Entonces vino A específicamente. negociar con el presidente sobre actividades del Estado, LIC, para que Guatemala pueda ayudar a controlar la migración, tanto de personas como de sustancias estupefacientes. Así es. Aquí no se trata, Daniel, Sergio, de que todos tenemos una ideología desde el punto de vista político. Y aquí todos son bienvenidos. Y aquí, se lo dije el día lunes, aquí vamos a opinar todos. Y la opinión que otra persona tenga no debe venir y molestarnos si nosotros tenemos una ideología madura, ¿ya? Y somos personas profesionales, porque pues ya se están ahí ustedes mencionando. Entonces, eso sí no lo permito yo en clase, porque creo yo que de una u otra manera, y les pido respeto hacia ustedes, estoy hablando esto desde el punto de vista de que debemos de leer. No se trata de que veamos si sí o si no. Entonces se trata de que los activistas se pelean y los grandes líderes están negociando. Entonces ahí es donde obviamente todos somos un mismo país, todos somos una misma nación. Y mientras estemos en la ideología de izquierda o de derecha, esto no va a caminar. Entonces sí les pido respeto, por favor, entre ustedes, para que puedan expresarse libremente. Ahorita voy. Y no se trata de que, porque disculpe que lo mencione Sergio emite una opinión, ya le contesta a otra persona. No conozco a Sergio, no conozco a la otra persona, pero creo que todos nos merecemos respeto. Entonces todos es válido que opinemos acá, y no se trata de que vos sos de una o sos de otra. Se trata de que todos tenemos el derecho de expresarnos y respetando siempre, porque ¿dónde empieza el derecho de una persona? Cuando termina el derecho de la otra. Entonces sí les ruego por favor que aquí se puedan expresar libremente. No es una clase de ciencia política, es una clase de derecho procesal del trabajo, pero van a llevar ustedes a dónde nos va a llevar esto. Pero sí les pido por favor respeto, ¿ya? ¿Por qué les digo que lean? Perdón, María Virginia. Dígame, María Virginia. Lick, buenas noches. Aparte de la visita de este señor, también estaba la noticia del Colegio de Abogados, que es algo que a nosotros nos compete por lo de las elecciones. Entonces yo creo que a mi parecer deberíamos de ser selectivos en cuanto a las noticias, lo que a nosotros pues nos interesa, como usted dice, dejar a un lado lo amarillista y leer lo más importante en cuanto a Guatemala, lo que nosotros nos puede ayudar en nuestra carrera, y Así lo que es. nosotros podemos ayudar también a Guatemala pues con nuestro trabajo, nuestro conocimiento y con nuestra práctica, ¿verdad? Así es. Dígame, Marco. Buenas noches, licenciado. Solo justamente un comentario acerca de las noticias en general en Guatemala, tanto en las noticias, por ejemplo, TN23, el Canal 7, Canal 3, que se supone que son grupos informativos sobre la realidad nacional, realmente no pasan nada productivo, digámoslo, alrededor de lo que realmente pasa dentro de Guatemala. Porque, por ejemplo, justamente tocando el tema de ahorita de la elección de esta que acaba de pasar, en el Colegio de Abogados, por ejemplo, no se le dio seguimiento a la noticia. Y hay así muchas otras cuestiones que envuelven nuestra política nacional, la cual realmente no se ve dentro de ningún tipo de canal de noticias. Es muy poco lo que pues podemos absorber de esos medios de comunicación, ¿verdad? Así es, eso es muy importante, porque ya cuando lleguemos al área específica de la conciliación, ya ustedes van a ver, yo cuando entremos a la unidad 2, que pues regula específicamente ya el tema de la conciliación como tal, ya específicamente ya en el punto 8, 9, ya, o 10 me parece, del programa como tal,
la conciliación es un tema muy importante. Porque, y se los dejo de tarea, y no estoy hablando de ideologías políticas. ¿Cuánto fue el aumento del salario mínimo ahorita, jóvenes? Del 10%. El 10%. 10%. Del 10%. En la historia, y lean de 1985 para acá, que la Constitución pues, va a cumplir 40 años, el salario mínimo, porque ¿cuál es lo máximo que paga un patrono? El salario mínimo, pues obviamente ha ido incrementándose de manera progresiva conforme los parámetros o los índices de productividad. Pero ¿qué es lo que pasó en este gobierno? Y no estoy hablando de ideologías políticas. Y a lo mejor van a decir ustedes, este link es en contra del gobierno. No, yo soy una persona que analiza y hace 15, 20 años participé en gobierno, pero por ejemplo, ¿qué ocasionó el aumento del salario mínimo? Que despidieran a un montón de personas. ¿Por qué? Porque no se tuvo un control específico sobre cómo iba a darse ese parámetro. ¿Por qué? Porque todo subió. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ahí está, todo está caro. ¿Por qué? Porque al subirle al salario mínimo, subieron los precios. Al subirle al salario mínimo, dijeron algunos patronos, bueno, entonces yo tengo 5 trabajadores, entonces voy a despedir a 2, y dejaron directamente, sin dejar de, o le quitaron en la comida a 2 personas y dejaron a 3. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿El gobierno crea riqueza, jóvenes? No, no produce riqueza, la recauda a través de los impuestos y la gasta. Y la debe de gastar bien. ¿Cuánta inversión tenemos en Guatemala? Y no viene este gobierno. ¿Qué pasó en el gobierno pasado con las vacunas? ¿Qué pasó en el gobierno antepasado específicamente con el tema de las carreteras? ¿Qué pasó en el periodo 2012-2015 cuando procesaron a 2 los máximos dignatarios de la nación con relación a contrabando o defraudación aduanera? Estoy hablando de país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahorita? Ya centrados en el tema laboral, derecho procesal de trabajo. ¿Saben ustedes cuántas demandas se presentaron del 1 de enero hasta la fecha? ¿Cuántas van presentadas? Más de 1,900 demandas. Más de 1,900 demandas. ¿Y cuántos juzgados laborales hay? ¿Ya fueron ustedes a la Torre de Justicia Laboral? Solo a la entrada, Lick. Ya, No. Lick, tuve que ir, pero no pude contar qué cantidad de juzgados hay ahí. Hay 16 juzgados. ¿Y saben para cuándo van las audiencias? Las audiencias van para, dependiendo de los juzgados, pero van específicamente las audiencias hasta mayo, junio del año 2028 en algunos juzgados. ¿Ustedes creen que esa es una justicia pronta y cumplida? No, Lick, es lo que le digo, que la ley aquí en Guatemala está muy lenta. Los procesos son muy lentos. Más que los procesos es la demanda, porque no tenemos, miren, yo se los comenté a ustedes y yo no soy egoísta con eso, porque yo comparto los conocimientos. Si ustedes algún día, dígame, perdón, primero Patricia, después Sergio, después Daniel, dígame Patricia. Fíjese, licenciado, que cuando usted comentaba lo de los despidos, yo hablé literalmente con una persona, ¿verdad? Con una persona y le dije, mire, disculpe, yo quería ver si había oportunidad laboral para mi hijo este año. Entonces me dijo, mire, le voy a contar cómo está el asunto. 125,000 se incrementaron en la empresa este año en cuanto al salario mínimo. Como nosotros, me dijo, ya tenemos un presupuesto de sueldos, ese dinero lo vamos a tener que ajustar despidiendo personas. Así es. Entonces, de momento me dijo, ahorita estamos en la reestructuración, cuando ya se haya terminado de hacer todo lo de la reajuste de las personas, porque nosotros no vamos a sacar más de la bolsa. Nosotros ya tenemos una cantidad específica de lo que es sueldos y con eso nos quedamos. Porque obviamente pues yo le estoy hablando de una multinacional de
dentro de Centroamérica y del Caribe, ¿verdad? Entonces son empresas muy grandes. Y entonces cuando me hablaba de eso, yo me puse a pensar, tiene razón, ellos no van a, el empresario nunca va a perder, ¿verdad? Entonces lo que usted dice es totalmente cierto, licenciado, solamente. Gracias, Patricia. Dígame, Sergio. Gracias, Sergio. Dígame, Daniel, Cecilia y Esther. Sí, licenciado, fíjese que mi punto de vista, el que pasa muchas veces es que el gobierno no se sienta bien con el sector empresarial, porque no puede decir que, por ejemplo, el pueblo no puede vivir sin el sector empresarial. Entonces, para mí, uno de los factores que he analizado y es, por ejemplo, en el caso de nosotros, a nosotros no nos dieron aumento, pero nos dijeron una cosa. ¿Quieren aumento? Precisamente lo que decía, man. Hay dos opciones. Se baja el personal y se le sube. La segunda es se queda el personal, se le suben las comisiones. Entonces yo soy el encargado donde yo estoy en el sector que estoy y yo les dije, yo prefiero que se suban las comisiones a un 100%, le dije. Entonces me dijeron, está bien, mejor así. Entonces, ¿por qué? Porque mire, pues, por ejemplo, la mayoría viene y tiene cierto sueldo. Hay muchas personas que en realidad lo primero que vienen es entrar a las 8, a la 1, salir de 2 a 5. Entonces no hay la incentivación de decir, bueno, me van a pagar más si hay más productividad. Si vengo, genero más, entonces voy a tener más ganancias. Entonces el problema es que viene el gobierno y dice, yo hoy me he dado cuenta que casi todos dicen, va a haber aumento y todos felices, sí. Pero el problema es que, por ejemplo, agarran a los más nuevos, o con el perdón de todos, ¿va? O a los más inútiles que encuentran en la empresa. Entonces, bueno, menos genera, menos produce, bueno, saquémoslo. El problema es a dónde va a parar esa persona. Lo que usted decía, entran las demandas. ¿Y qué sucede? Porque no es lo mismo hablar como empleado que estar en el lugar del patrono. Porque si, por ejemplo, por ley viene, dices, había aumento, lo que decía la compañera, se tiene un presupuesto y cuando el presupuesto se excede y viene la justicia y dice, bueno, reinstálelo porque es un despido injusto, pero no ve y dice, bueno, le vamos a dar un bono a la empresa, tampoco se pide eso, sino que se pide, creo que es la tecnificación también de la persona, que es la parte que le toca esencial, porque yo miro muchas veces. Por ejemplo, pues nosotros me dijeron, mire, ponga el anuncio, se va a requerir personal. Y fíjese que al contratar como persona ya profesional, ¿sabe qué me dijeron? Contrate ayudantes. Y yo así como me quedé, pero mire, si no se avanza más, sí, pero contrate ayudantes. Entonces, porque el salario para ellos es tanto, ¿va? Entonces, ya como un profesional, uno no quiere ganar menos de cierta cantidad, 5,000, 6,000, 7,000, ¿va? Claro. Entonces, en cambio, la persona que va como ayudante se va a conformar con el sueldo mínimo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el sector tiene que sentarse, el gobierno, y decir en qué va a afectar. Porque, por ejemplo, todo subieron el 10%. No son ni 400 quetzales, redondeemos 400 quetzales. Pero si usted hace el combustible, un problema que se da, pero así que se ve en el sector. Ahora digo yo, ¿y cuál es el pretexto que subieron?
simple y sencillo, nos dijeron que subiéramos. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo gastaba 1,000 de presupuesto combustible, 2,000 de comida, que hablemos la realidad, no es exceso de comida. La canasta básica sobrepasa el sueldo mínimo. Entonces, el problema es, pero si vamos a ver lo que usted decía, el problema es que no hay inversión, pero ¿en qué inversión? ¿En qué? Las carreteras malísimas. Si normalmente uno se hace 2 horas para cierta distancia, por ejemplo, el mejor ejemplo es la autopista. Decir, yo tengo que ir a trabajar al área de Escuintla porque voy a ir a producir, pero yo tengo que hacer cálculo del tiempo, gasto de combustible, porque no es como lo que estaba antes. Yo decía, yo me hacía 45 minutos de venir del puerto Quetzal hasta Zetagás antes. Hoy yo digo, voy, tengo que hacer 2-3 horas. Eso es un incremento más de combustible. Y por ejemplo, ¿qué hace uno? Dice, le dan combustible, la empresa le dice, mira, le voy a dar viáticos y combustible. Pero yo les digo, yo cobro el combustible aquí, 100, 150 al perímetro de la capital, pues ya me hablan fuera. Son de 300 a 400, ¿verdad? Pero mire su carro, entonces, ¿qué es lo que me dicen? Consígase un carro más económico. Sí, es muy importante, perdón que le interrumpa, Daniel, yo quiero que todos participen, pero vamos a regular la participación en 3 a 4 minutos lo más, disculpe, solo para que usted termine ahí su intervención y cuál es la conclusión que usted tiene. Entonces, la finalidad es, yo les digo, es realmente nosotros como futuros abogados debemos de ver eso precisamente, buscar proteger, tanto como proteger al empleado, como proteger al patrono, porque no se puede ir ni en contra ni a favor, ¿verdad, licenciado? Y que el gobierno realmente vea, porque de nada nos sirve que este gobierno aumente y que el otro gobierno aumente si vamos a tener una tasa de desempleo exageradamente alta. Hay un tema muy importante, gracias Daniel. Ustedes ya leyeron los sistemas de producción industrial que se enfocan en la eficiencia y en la estandarización de la producción. Ahorita voy Cecilia y Esther. Jóvenes, ¿ya han leído ustedes los sistemas de producción industrial que se van a enfocar específicamente en la eficiencia y estandarización de la producción? Estamos hablando de derecho eminentemente de producción y derecho mercantil, derecho financiero y tributario. ¿Ya lo han leído? No, licenciado. Esto no es de la clase, pero si ustedes quieren leer, les recomiendo que lean, por favor, el taylorismo y el fordismo. Y para el que lo quiera consultar, la próxima clase le vamos a dar una intervención de 5 minutos. Y ahí ustedes, eso es una fordismo, estamos hablando de Henry Ford, cómo empezaron a crear los carros Ford. Eso no viene desde ahorita. La especialización y tecnificación en cuanto a tareas asignadas, mientras una persona realiza una misma tarea, se convierte en una persona que está más tecnificada o que sabe producir más por la misma situación. Así es. Dígame, Cecilia. Fíjese, Lick, de que siento que es como garrafal. Nínive, ¿será que puede ser? Ahí está. Que yo siento que fue un error garrafal lo del hecho de que sacaran el decreto del salario mínimo y tuvieron errores y lo tuvieron que rectificar en el área de agrícola. Y haciendo una comparativa entre el salario mínimo de México, donde el Producto Interno Bruto es astralmente diferente al de Guatemala, por mucho el salario de Guatemala está arriba del de ellos, ¿verdad? Sí, únicamente Lick. Gracias. Pues ese es un tema muy importante y de verdad, mire, yo los invito a que ustedes participen. ¿Por qué? Porque cómo se va formando un abogado, un profesional, practicando la cátedra, yo se las voy a dar. Y pues ya tienen de tarea leer la escuela alemana, italiana, española, pero esta es doctrina que a ustedes, por eso les pregunté si habían leído a James Goldsmith, porque obviamente en la escuela alemana él es la persona que es considerada uno de los más grandes en esa área correspondiente, pero si nos vamos a la escuela italiana, Giuseppe Chiovenda, ¿ya? Si nos vamos específicamente a la escuela española, lo pueden copiar. Ahí está Alcalá Zamora y Castillo,
¿Ya? Entonces, todo esto ustedes lo pueden leer si ustedes quieren profundizar específicamente en el derecho procesal. Pero ¿por qué les digo que participemos? Porque de una u otra manera, este enriquecimiento cultural es el que nos ayuda a irnos creando específicamente una postura como profesionales. Todos. Si yo les pregunto, ¿ustedes son políticos? Algunos me van a decir que no, otros me van a decir que sí, y no me refiero a activistas. Me refiero a que todos, ¿ustedes creen que el abogado es político? Sí, Lick. ¿Por qué, Jorge Arturo? Porque, bueno, para empezar, estamos normados por la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, nosotros, como futuros abogados, tenemos formación en la carrera sobre aspectos sociales, legales, financieros, que son acciones propias que se ejecutan en la sociedad cuando se desarrollan políticas, ya sean gremiales, nacionales o partidistas, ¿verdad? Entonces, para mí el abogado sí es político. Bueno, hay un libro, ¿verdad?, griego, el Zoon Politikon, en donde indica que todo hombre es político por sí, ¿verdad, Lick? O sea, es un político per se, digamos. No necesariamente, como usted acertadamente indicaba, un político partidista, que esa es otra situación, ¿verdad? No, pero que participamos en la política es cierto, todos. Fíjese, Lick, de que aprovechando que tengo este espacio, aquí en Guatemala escuché que estaba hablando del salario mínimo y en un curso, no me recuerdo ahorita en cuál, nos hablaban de la comisión del salario. Y de la comisión del salario que tenía el Ministerio de Trabajo para precisamente hacer el análisis y la propuesta del salario mínimo. Lo que no me recuerdo que nos hayan dicho en ese curso era cuál era el fundamento legal del salario mínimo. Y si esa comisión estaba conformada también, aparte de los funcionarios públicos, los ministros en este caso, por miembros de la iniciativa privada que aquí en nuestro país pues tienen la tutela de la producción y de la administración de la riqueza privada. Porque si es así, no es una acción antojadiza, sino que responde a una necesidad de la sociedad. Pensando pues en que se toman discrecionalmente las decisiones de aumentarlo o no aumentarlo y en qué cantidad, ¿verdad? Le agradecería su respuesta, Lick, muy amable. Sí, lo que les voy a compartir es un tema de experiencia que yo tengo. ¿Cómo se forma o cuál es el fundamento legal del salario? Eso es fácil, Jorge Arturo y compañeros. Artículo 103 del Código de Trabajo. Por eso es muy importante que lean la ley sustantiva. En la experiencia que yo les puedo compartir, yo tuve la oportunidad de ser miembro titular de, pues obviamente, la Comisión Nacional del Salario. Porque pues en ese entonces era inspector general del trabajo. Posteriormente me contrató pues el sector empresarial para hacer análisis correspondientes y era miembro de la Comisión Nacional del Salario por parte del sector empresarial. Y pues mi relación con ellos era muy buena y con los sindicatos. Yo tengo una muy buena relación, le digo, sin ánimos de ser jactancioso, porque ¿cuáles eran las discusiones que se daban ahí? Desde siempre el aumento del 100% del salario. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno no crea riqueza. El gobierno no produce fuentes de trabajo. ¿Quién es el mayor empleador de Guatemala? ¿Jóvenes? Todos se quieren meter al Estado. Pero en el sector empresarial, o sea, ahí, ¿se recuerdan cuando hablé el primer día del tripartismo? Esa es la función que debe tener específicamente, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién da el trabajo? ¿Jóvenes? ¿Qué me responden ustedes? El patrón, Lick, solo que en este caso puede ser público o privado, ¿verdad? ¿Quién da el trabajo? El capitalista. Pensaría que la misma demanda de los productos. Lógica jurídica. ¿Quién da el trabajo? Pues en este caso, Lick, perdone que insista, pero es el patrón el que da el trabajo. Ahora, puede ser con capital privado, en el caso privado, como con un presupuesto nacional, como lo es el trabajo estatal, ¿verdad? ¿Quién da el trabajo? Última vez. La iniciativa privada. ¿Quién da el trabajo? El trabajador. ¿Quién da el trabajo?
Los empresarios, Lick, porque ellos generan dinero. El Estado, licenciado. Lo acabo de mencionar, hijo, y Sergio lo acaba de mencionar. ¿Quién da el trabajo? El trabajador. Lógica jurídica. ¿Por qué el trabajador, Lick? ¿Ustedes creen? Claro, no tomando en cuenta la necesidad de trabajo que hay en Guatemala. Ya. Pero ¿quién da el trabajo? El trabajador, porque él da su prestación de servicio intelectual o material o física. El sector empresarial o el sector específicamente gubernamental lo que hace es crea esas condiciones para que pueda generar específicamente el trabajo como tal. Pero ¿qué pasa si hay ya específicamente? No sé si ustedes vieron, ustedes tienen Instagram. Yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría Sí, son. licenciado. Instagram, Facebook, Twitter. Va. No sé si ustedes vieron y yo lo guardé porque yo lo utilizo para dar clases porque pues así como ustedes doy otras clases en otros y vean esto, se los quiero leer. Y esto fue algo muy triste desde el punto de vista imágenes inéditas de la fábrica tal y tal. Trabajo de 8 a 22 y descanso de un día al mes. Las denuncias sobre las duras condiciones de trabajo en las fábricas que producen para el gigante de la moda rápida. Los trabajadores de algunos proveedores del gigantesco chino de la moda rápida siguen trabajando 75 horas semanales a pesar de que la empresa prometió mejorar las condiciones. Así es. Ahí están durmiendo los trabajadores. ¿Y qué va a pasar con eso? Están produciendo. ¿Quién da el trabajo, jóvenes? El empleado. No sé si lo pueden ver. Ahí están tirados todos en el suelo, miren. No sé si lo pueden ver. Ahí están los trabajadores, miren. Sí, sí se ve, licenciado. Ahí están tirados todos en el suelo durmiendo. Entonces, lo que hacen es venir y obviamente, como no pueden demandar, por eso es muy importante el derecho comparado. Entonces, ¿quién da el trabajo? Es el trabajador. ¿Quién crea las fuentes o quién crea las condiciones para que eso se pueda dar? Entonces, por ahí decía un compañero 50-50. Puede ser 50-50, pero de nada sirve que yo tenga una flotilla de carros si específicamente no puedo venir y mejorar. ¿Por qué se dan los mártires de Chicago? Pararon la fábrica. ¿Por qué se dan las huelgas? Ustedes ya vieron, se recuerdan en el año, ustedes no son muy adultos, pero ya, pues obviamente ya tienen, pues espero yo, más de 20 años la mayoría. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasó en el año 2003 en Guatemala? ¿Se recuerdan de Tacasa, la tabacalera nacional? Que quebró en el año. Quebró. ¿Cuándo cerró? ¿2013? Creo que en 2005, Olic. 2013 se dio el tema allá por Boca del Monte. Yo tenía la oportunidad de ser inspector general de trabajo. Y pasamos negociando 3 días seguidos. Y pararon la producción y la fábrica. ¿En dónde está ahorita la producción más grande de cigarrillos? Honduras. Nicaragua ya no. Costa Rica. Entonces, ¿quién da el trabajo? El trabajador. ¿Quién crea las fuentes o las condiciones para que esto se dé? Entonces, podría ser como dice, vamos a ver, como dice Daniel, creo yo. Daniel. Sí, podría ser 50-50. Pero esa pregunta es una pregunta de privados, porque algunos abogados la preguntan. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del derecho procesal del trabajo? Lo que explicaba hace un momento, la revolución industrial. ¿Ya? Cuando surgen específicamente las revoluciones específicas y cuando ya no pueden venir y ya. ¿Por qué laboralmente? ¿Por qué el día está estructurado en 8 horas, jóvenes? El día tiene 24 horas y en teoría son 8 horas para descansar, 8 horas para recreación
y 8 horas para trabajar. ¿Alguien aquí entra a las 7 de la mañana, 8 de la mañana? Yo, licenciado. La mayoría. ¿Y a qué hora salen de sus casas? A las 6, 5:30 para llegar a tiempo con el tráfico. ¿Y a qué horas va a hacer ejercicio, Marco? Ya no hay tiempo, Lick. Ahí está. ¿Y a qué hora sale de su casa? A 5:30, a veces 6. Sí, perdón, ¿a qué hora sale de su trabajo? A las 5 salgo, me desconecto y voy llegando aquí a las 6 más o menos. Y para esos catedráticos que son puntuales, ¿va? O que ya no dejan entrar después, por eso yo en clase, yo siempre los dejo entrar. Yo siempre los dejo entrar. Llegan 6:30, llegan 7:30 o algo cuando dé a primera hora. Yo en eso sí no tengo empacho porque yo también fui estudiante de licenciatura. Gracias, Lick. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que uno ya llega y se acuesta a las 10 de la noche y todavía uno se puede ver el TikTok, todavía se pone a ver el Instagram, todavía se pone a ver o compartir con la familia. Nos vamos acostando a las 11 de la noche. Y por eso es que el nivel de vida de todos nosotros ha bajado. No sé si vieron las noticias, volvemos a las noticias de las personas que murieron el año pasado. ¿Cuántas personas murieron el año pasado en infartos en los vehículos? No me crean, lean. 10 personas, 11 creo que fueron, que se infartaron durante todo el 2024. ¿Por qué? Porque es tanto el estrés. Entonces, al final, sale por la pregunta de quién da el trabajo. Esto específicamente es historia, y esta la pueden leer ustedes. ¿Cuándo surge? En Guatemala, ¿cuándo surge? Pues obviamente los antecedentes de derecho procesal del trabajo, ya lo hemos visto aquí. ¿Qué es lo que pasa con Guatemala como tal? ¿Ya? La Asamblea Legislativa del Trabajo o del periodo revolucionario 1944-1954, precisamente durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermeo, ¿ya? Se da específicamente una creación, una promulgación de una norma que crea específicamente un código de trabajo que ya incluye el derecho procesal del trabajo, no tan desarrollada como ahora, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la historia nos marca cuál ha sido la pauta para ir desarrollando el derecho procesal del trabajo como tal y cuál es la importancia del derecho procesal del trabajo, ¿ya? Aquí lo establece la diapositiva, lo pueden leer. 1, permitir la justicia por propia mano, que por eso es que surge el derecho procesal del trabajo, porque si el derecho procesal del trabajo no surge, la gente hubiera seguido haciendo la justicia por propia mano. Y 2, al finalizar o al parar, por decirlo coloquialmente, que las personas ya no hagan justicia por su propia mano, se le delega específicamente al Estado esa facultad de dirimir estos problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nace la jurisdicción privativa. Y tomando en cuenta esto, que se le delega al Estado, ¿cuál es la naturaleza del derecho procesal del trabajo? Es una naturaleza eminentemente pública. ¿Por qué? Porque ¿quién es el encargado, jóvenes, de velar por la justicia? ¿Quién es el encargado? El Estado. El Estado. Artículo 1, artículo 2, ¿ya? Si ustedes leen, es un tema muy importante, ¿ya? Porque al final, artículo 1, artículo 2, protección a la persona, deberes del Estado, entonces tiene una función o una naturaleza eminentemente pública, ¿ya? Porque son normas del derecho público. Y en derecho privado, recordémonos que el interés particular va a prevalecer sobre el interés general. ¿Es correcto? Y en derecho público, el interés general va a prevalecer sobre el interés particular. No sé si muy amablemente Vanessa nos compartió la sentencia que estábamos platicando el día lunes. ¿Alguien ya la leyó? Gracias, Vanessa, por eso. ¿Alguien ya la leyó? ¿Está en el grupo de WhatsApp? No, licenciado. Vanessa, ¿yo?
Bueno, más Vanessa, porque gracias Vanessa, lo debo decir, usted es la que se encarga de buscar todo eso. Vanessa está haciendo su chance, yo estoy haciendo mi chance. Ahora el otro 50% es de ustedes. Hagan su chance leyendo. Porque así las pláticas ya son más productivas, no quiere decir que ahorita no, pero ya con ese conocimiento ya ustedes pueden opinar con mayor propiedad, ¿ya? Entonces, al final, ¿por qué esa sentencia? Porque el Estado es el encargado de regular las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque